Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Y hoy tengo el placer de tener dos amigos como invitados, Hugo Faría y Hugo Montesinos, ¿no? Hugo Joaquín y Hugo Moisés. Hugo Faría de la Universidad de Miami y Hugo Montesinos de Ursinus College. Y bueno, bienvenido, Hugos. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, Ángel, y con Hugo Montesino también. Muchísimas gracias, Ángel. Un gran placer y privilegio estar aquí contigo en este podcast y también con Hugo Joaquín, quien ha sido como un padre académico para mí. Es coautor, pero no solamente eso, sino que mucho de lo que sé de economía es gran parte gracias a él. Así que para mí es un privilegio y un honor de estar aquí con él y contigo. Bueno, no, el placer es mío, ¿no? Yo creo que de ambos he aprendido también muchísimo y creo que la idea es tener una conversación sobre las cosas que han venido trabajando durante tanto tiempo y creo que hay un trabajo que resume un poco esos trabajos más académicos que ustedes han denominado, se diría en español, causas del sombrío historial de crecimiento de América Latina, ¿no? A la luz de la historia, la cultura y las instituciones. Y creo que cuando uno revisa este trabajo, que resume el trabajo de muchos años de ustedes, especialmente Hugo Faría, que tiene más años que nosotros, hace varias preguntas, ¿no? Hace varias preguntas que son muy sugerentes, ¿no? Porque el ingreso per cápita de América Latina es 21%, apenas 21% del de Estados Unidos, Hong Kong y Singapur, teniendo más recursos naturales, un clima extraordinario, ¿no? ¿Por qué las democracias latinoamericanas son tan deficientes o son tan precarias? Cómo se interactúan esas instituciones económicas e instituciones políticas? El tema de los activos en manos del Estado, ¿no? Y no en manos de los ciudadanos, y cómo esto genera pues toda una casa de rentas que también es muy importante. Y en definitiva, ¿no? Porque en cierta manera los países latinoamericanos son menos exitosos que los vecinos del norte, en este caso Canadá y Estados Unidos, y eso genera pues toda esta crisis migratoria que estamos viendo en los años recientes y bueno, que no hay manera, ¿no? Que hay como una disparidad tan grande. Entonces, bueno, este es el marco de lo que vamos a hablar. El objetivo es hablar de América Latina y creo que cuando ustedes empiezan a hablar de América Latina, al final empiezan hablando de Venezuela, ¿no? Y creo que la primera pregunta que a mí se me ocurre para motivar esto, bueno, ¿cuándo comenzó el colapso de Venezuela? Si el colapso comienza con Maduro, comienza con Chávez o ya el colapso viene de antes y bueno, ¿qué enseñanzas tiene esto para América Latina? Bueno, déjame introducir esto con un elemento histórico, ¿no? Y el elemento histórico es la diferencia que existió entre los founders americanos y los héroes latinoamericanos de la independencia. La diferencia es que los founders querían libertad y los héroes de la independencia latinoamericana lo que querían era independencia. Y querían independencia para en ellos reproducir los vicios que tenía la corona española en las colonias. Entonces ya desde ese comienzo se empieza a ver pues que aquí lo que importa pues es, en el fondo es una práctica mercantilista. Y bueno, yo creo pues que la historia tiene poderosas fuerzas inerciales y la verdad es que uno se pone a estudiar los diversos avatares del entorno político y económico venezolano, pues siempre está asignado pues por estas características de beneficiar a un grupo y no necesariamente a la mayoría de la población. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Hugo, y déjame, ya que estamos en el área histórica, déjame ir incluso unos siglos antes, ¿no? Porque Hugo se refirió a la independencia y yo me voy a referir unos siglos antes a la conquista / colonización.
y en cierta forma está relacionado con lo que se llama la maldición de los recursos naturales. En Venezuela y en Latinoamérica tenemos de todo. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos perlas en el Caribe, tenemos piedras preciosas, y los conquistadores vinieron buscando eso y establecieron instituciones extractivas. Por supuesto, también los colonos en América estaban buscando eso, pero fracasaron. Mientras que los conquistadores en Latinoamérica tuvieron éxito, se enriquecieron muchísimo y enriquecieron a la corona con bueno, nada, las riquezas que encontraron. Entonces, establecieron instituciones extractivas, mercantilistas, que se derivaron en una tradición mercantilista que continúa en la independencia y continúa incluso aún. Ahora, hay un paper muy importante de Acemoglu, Johnson y Robinson en el 2002, en el Quarterly Journal of Economics, que empieza el título como Reversal of Fortune, que básicamente dice que la riqueza se invirtió y que las colonias que eran ricas hace 500 años, bueno, ahora son pobres. Y las colonias que eran pobres hace 500 años, ahora son ricas. Y la razón es una razón institucional, porque ellas se vieron forzadas, como fracasaron en la extracción, se vieron forzadas a establecer instituciones menos extractivas y más incluyentes, que una vez que empieza la revolución industrial a dar cabida pues a mayor parte de la población a participar en los mercados, y esas instituciones incluyentes y menos extractivas permitieron a estas economías desarrollarse más fácilmente y le causaron fricción a las economías latinoamericanas para desarrollarse, y esa fricción todavía la tenemos. Entonces, en cierta forma, eso yo lo catalogaría como una especie de pecado original, ¿no? Teníamos todos estos recursos naturales, el Estado les puso la mano y como consecuencia de ello establecimos unas instituciones extractivas que persisten en una tradición extractiva mercantilista que se transforma en cultura y que es difícil salir de ella. Entonces tenemos mucho de eso en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo es esa interacción, ¿no? Ya que introduces el tema cultura entre cultura e instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo es la cultura en América Latina? ¿Qué elementos de la cultura son favorables o desfavorables para el desempeño? ¿Y qué tanto, ¿no? El desempeño de América Latina depende de la cultura. Sí. Bueno, Ángel, bueno, en primer lugar, yo creo que no se trata, pues, como se ha generalizado en muchas personas, el tema de la maldición de los recursos naturales. Yo lo que creo que la maldición son las malas instituciones. Y un ejemplo de ello es Noruega, que descubre petróleo, Inglaterra también, y no se echaron a perder, más bien se mejoraron. Y Noruega, pues, incluso tiene un ingreso per cápita más alto que el norteamericano. Entonces, yo creo que es importante atacar el tema institucional. Y el tema institucional abarca lo cultural, porque es que muchas veces se conoce la cultura como las instituciones informales, ¿no? Porque es que también son reglas, normas de comportamiento que, bueno, en algunos casos son favorables al desarrollo y en otros no. Entonces, por lo menos la evidencia que yo conozco es que hay una división colectivismo-individualismo en donde ya de por sí genera tendencias muy claramente marcadas entre unos y otros. Y la gran diferencia yo creo que consiste en que las instituciones, mejor dicho, la cultura individualista le gusta mucho tener mecanismos generales para resolver los problemas. En cambio, la colectivista, que es la que nosotros tenemos, lo que quiere es resolver los problemas no a través de mecanismos anónimos, sino a través de mecanismos que sean muy personales y que haya entonces una comunicación entre la parte afectada y la no afectada y tratar de resolver de esa forma el problema. Entonces, eso tiene muchas explicaciones de
de por qué hay esas diferencias entre, digamos, los Estados Unidos y Latinoamérica. Y un tema, pues, para ponerlo en términos muy sencillos, Ángel y Hugo, muy sencillos, ¿no? ¿Qué hacen los americanos cuando hay una persona que está herida? ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, llaman 911, ¿no? Viene la ambulancia y además te dice no lo muevas, ¿no? A la persona. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, inmediatamente movemos al individuo, lo metemos en el carro y lo llevamos al hospital nosotros. Y además que en el 911, en la ambulancia, te están tratando y ya curando y tienes gente importante en esa materia, pero más bien en el carro lo que estamos es empeorando la condición del enfermo. Entonces, ese detallito se refleja entonces en que no tengamos un buen sistema judicial, porque implica lo mismo, una coordinación general anónima, prácticamente objetiva. No queremos mercado, que también hace el intercambio un mecanismo anónimo. Y las repercusiones de la pobre estructura judicial tiene, bueno, muchas repercusiones, pues, ¿no? Entonces, primero, en ningún país latinoamericano es un ramal del gobierno igual al ejecutivo y al del Congreso, nunca, siempre está, digamos, sujetado, pues, a las decisiones del ejecutivo. También es muy permeable a personas que tienen dinero y entonces pueden incidir sobre la decisión del juez. Eh, y eso todos lo sabemos, pues que eso ocurre, ¿no? Pero es que hay otras cosas. ¿Cómo se explica que Venezuela tenga 25 constituciones y que Francia haya tenido 15? Pero eso fue en el siglo XIX, pero ya después más o menos se han amoldado y han tenido mucho menos, ¿no? Bueno, nuevamente, o sea, el problema es muy serio porque todo lo que tiene que ver con la parte de la legalidad y la resolución de problemas, pues está totalmente manchado, está totalmente imposibilitado, pues porque no, en principio, pues no tenemos los valores del individualismo. Pero ojo, yo no quiero decir con esto que estemos condenados, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, eso pudiera ser otra parte más adelante, ¿no? De qué podemos hacer para superar el problema. Pero el problema ciertamente es muy serio. Y fíjate en este detalle, ¿no? Cómo, por ejemplo, los gobiernos suelen impedir el buen funcionamiento de los mercados. El gobierno, muchas veces con regulaciones exageradas, muchas veces con la misma inflación, con las devaluaciones. Entonces, con esto pues lo que quiero pues significar es que ese elemento cultural colectivista tiene inmensas ramificaciones. Y cuando se vayan a hacer unos cambios en el país, hay que estar siempre muy conscientes de cuál es la cultura para quienes se está trabajando por parte del gobierno para mejorar la condición material de las personas. Ahora, esto es fascinante, ¿no? Porque lo decía Robert Lucas, una vez que uno empieza a pensar en esto, no hay manera de pensar en otra cosa, ¿no? O Sí, sea, Sí, esto es fascinante, esto es un océano de una gran extensión y también una gran profundidad, ¿no? O sea, em, ustedes han trabajado mucho esto, ¿no? Y digamos, creo que, ¿cuál es la institución por la cual tú empezarías, no? O sea, ¿cuál es la democracia? ¿El Estado de Derecho? ¿Es las libertades económicas? ¿O es el individualismo? ¿Tenemos que cambiarle el chip a la gente? O sea, ¿cómo le entras al tema, no? Porque, digo, si tuvieses, no una bala, ¿no? Pero si tuvieses 6 en la recámara, ¿no? 6 o lo que 5, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas esto? Porque ¿es la educación o qué hay, no? ¿Qué opciones tenemos? bueno, tú vas a decir a Hugo, you wanna say something? sí, sí, bueno, o sea, no sé si arrancar con esta pregunta o empezar con la anterior, pero
Pero déjame empezar con esta última. Y yo creo que hay una combinación de factores que ayudan al desarrollo. Como diría Paul Gundlach, en la gran transición, ¿no? The Grand Transition. Cuando un país se desarrolla, bueno, muchas cosas se desarrollan. Crecen económicamente, mejoran su educación, mejoran sus instituciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es la causa central de todas estas cosas, ¿no? Hay evidencia de que las instituciones políticas generan instituciones económicas. Hay evidencia Granger causality, es decir, que las instituciones políticas preceden a las económicas, pero la evidencia que yo he encontrado es que en mis investigaciones es que muchas de ellas compartidas con Hugo, es que es la evidencia en las instituciones económicas las que realmente catalizan y causan una serie de cosas buenas en la economía, empezando por progreso, Producto Interno Bruto y crecimiento económico. Entonces, tú mencionabas los ejemplos de algunos países asiáticos, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo. Todos estos países asiáticos eran colectivistas y ellos eran muy pobres y tenían muy bajo nivel educativo. ¿Qué cambiaron primero? Realmente lo que hicieron fue adoptar economías de mercado. Al adoptar economías de mercado, en el caso de Corea del Sur, ellos crecieron del 50 al presente, en los últimos 70 años, digamos, de una tasa de 7% del PIB de Estados Unidos a 70%, se multiplicó por 10 en relación a Estados Unidos en 70 años. ¿Cómo lograron eso? Básicamente abriéndose al mercado, y eso generó una serie de beneficios para su economía, no solamente crecimiento económico, sino que las tasas de fertilidad empezaron a disminuir. Como consecuencia de las tasas de fertilidad disminuyendo, entonces, bueno, las familias se redujeron. Entonces, la calidad de la educación de una madre enseñando a un hijo o a 2 hijos no la puedes comparar con una madre enseñando a 7 hijos. Hay una mayor calidad de educación en la casa, en el hogar. Entonces, luego la fracción de la población en edad productiva, digamos, entre 25 y 60 años, aumenta. Eso te genera un ciclo de crecimiento económico que genera más innovación, más productividad, que, bueno, a su vez genera más Producto Interno Bruto, pero también genera instituciones aún más incluyentes. Entonces, estos países, a pesar de su cultura, han logrado desarrollarse. Son un ejemplo de lo que Hugo Faría decía, de que lo que hay que dar en el clavo. ¿Cuál es la verdadera razón de todo esto? Bueno, las instituciones, ¿no? Ahora, las instituciones interactúan con la cultura. Y en cierta forma también, para que las instituciones funcionen bien, tienen que ser consistentes con la cultura del país, y la cultura tiene que ser consistente con las instituciones del país. Y ejemplos de eso los hay, ¿no? Por ejemplo, algunos países europeos, Polonia, por ejemplo, los países bálticos, Lituania, Latvia, Estonia, luego del colapso comunista, se les hizo mucho más fácil la transición porque ellos ya tenían una cultura que aceptaba más la propiedad privada, que aceptaba más los derechos de propiedad, comparado con otros países como Rusia que no tenían las mismas tradiciones. Entonces, cuando las instituciones y los cambios y las reformas son consistentes con la cultura, entonces esos cambios van a ser mucho más sencillos. Una cosa que yo quiero aclarar es, porque tú preguntabas sobre la interacción y definir pues la distancia, las diferencias, ¿no? Y la cultura, comparado con las instituciones, comparado con las políticas, yo las veo como un orden de magnitud en ceros de años, en distancia, en lo que significan.
Es decir, las políticas tardan aproximadamente un año en implementarse, ¿no? Una política, una regulación en el tipo de cambio, una regulación laboral, años. Las instituciones tardan décadas en implementarse. Estamos hablando de derecho de propiedad, propiedad privada en general, si el sistema judicial que esté funcionando con accesibilidad para todos, etc. La cultura tarda siglos en cambiarse. Estamos hablando de cosas que ni siquiera pensamos cuando hablamos de ellas. Está en el lenguaje, por ejemplo, que hablamos en español, y nosotros, cuando yo digo hablo de Venezuela, hablo de Latinoamérica, yo no necesito usar el pronombre personal yo. Simplemente digo hablo de Venezuela. En Estados Unidos y en inglés tengo que poner el pronombre personal yo. I speak of Venezuela. I speak of Latin America. Y no solo tengo que ponerlo, tengo que ponerlo en mayúscula. Nadie piensa eso, pero es el hecho de que tienes que poner el pronombre personal en inglés. Está embebido, está incluido en el lenguaje la individualidad que le da a todos los países de habla inglesa. Y cuando tú ves en los índices de cultura, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, que tienen que hablan inglés, son los países más individualistas. Y bueno, todos los países donde el pronombre personal es innecesario, en toda Latinoamérica, en español, más portugués en Brasil, básicamente todos son colectivistas. Y el menos colectivista es Argentina, que tiene una historia que ellos fueron bastante exitosos, digamos, como en 1800, digamos, ¿no? A finales de 1800. Entonces, es un caso muy interesante. Pero eso lo menciono porque esas instituciones tienen que estar consistentes con la cultura que tiene el país, y las políticas a su vez tienen que ser consistentes con las instituciones y con la cultura, porque si no tienes contradicciones que te generan conflictos sociales. Sí. Interesante, muy Pero, interesante. pero Hugo, ¿quieres agregar algo? Sí. sí, aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que cuando tú examinas a los países ricos, por un lado, y tú examinas a los países pobres, por otro lado, la cultura es la que determinó las instituciones. Pero cuando tú vas a los casos como Hong Kong, como Singapur, como Corea del Sur, ellos, y ahorita claramente Corea del Sur es colectivista. A pesar de eso, han logrado, digamos, tolerar todos los componentes de una economía de mercado, pero es que no solo es la economía, sino también la política, se han vuelto en una democracia. Entonces, ¿qué ocurrió específicamente? Bueno, en Hong Kong, en Singapur, lamentablemente fueron dictadores, pero fueron dictadores benevolentes. Y en Corea del Sur, lo que ocurrió fue que también al comienzo tuvieron dictadura y ellos empezaron con la democracia en la década de los 90. Eso no quiere decir, creo yo, que no se puede hacer desde un comienzo con el tema de la democracia. Pero entonces, bueno, y por supuesto, entonces la gente de Corea del Sur, el proceso político permitió ese cambio institucional. A lo mejor en parte porque los dos presidentes que fueron después dictadores estudiaron en los Estados Unidos y vinieron pues empapados con eso, esa información que recibieron. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ciertamente la cultura se mueve mucho más lento que, digamos, un cambio institucional económico, pero yo creo que parte de la labor es la labor de educación de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú vienes y pones una economía de mercado, y a mucha gente de cultura colectivista eso le va a pegar. Pero entonces hay que estar continuamente señalando los beneficios que la persona está obteniendo a pesar de sentirse en un ambiente en el cual no está cómodo.
Y no está cómodo porque ciertamente hay un conflicto entre una economía de mercado y la visión esta colectivista o la cultura colectivista. Entonces, yo lo que creo pues es que hay una serie de cambios que se pueden hacer gradualmente y siempre pues esto del proceso educativo de la gente, ¿no? Hay otro elemento importante también que también es necesario diseminarlo para que la gente comience a cambiar, y es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es, creo yo, el pecado original de las constituciones latinoamericanas? Bueno, que empiezan a considerar derechos constitucionales derechos que son intrusivos. En otras palabras, pues, yo tengo derecho a la educación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ningún país satisface plenamente ese derecho. Y entonces la gente se siente que, bueno, yo tengo derecho a que me den educación. Entonces, o sea, tú tienes derecho a obligar a alguien para que te dé educación. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que lo que se debe de sancionar en una constitución, y a la gente había que convencerlo de esto, son derechos naturales. Y tú ves la Constitución americana y no hay ningún derecho al trabajo, a la educación, a la salud, al empleo, nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a pesar de que eso no está consagrado en la Constitución, es uno de los países que mejor satisface todas esas necesidades. Y claro, como nunca esos derechos se van a satisfacer plenamente, eso siempre va a ser fuente de conflicto. El otro elemento es cómo se hace la riqueza. La riqueza hay que legitimarla en el sentido de que, bueno, aquí el mecanismo que se va a implementar es precisamente el de una economía de mercado y no de una economía mercantilista, por ejemplo. Y ciertamente, claro, eso es sumamente importante porque van a haber diferencias. Parte de la cultura colectivista es que no les gustan esas diferencias de ingreso que tiene uno y tiene el otro. Y tú te pones a verla, y por ejemplo, la crisis chilena en buena parte fue eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que más que nunca hay que legitimar esa riqueza para que la gente comprenda que es verdad que el tipo ha hecho mucho dinero, pero ha hecho mucho dinero porque ha hecho mucho bien a la sociedad con el dinero que fue acumulando a lo largo del tiempo. Y decir eso, mencionarlo. Y eso es algo que, claro, que no lo puedes hacer con el mercantilismo. Y lo mismo el tema de la propiedad. O sea, la labor del Estado no es ser propietario, la labor del Estado es promover a la gente y más bien, y promover a la gente siendo el Estado más bien pobre en recursos naturales, pobre en empresas, pobre en actividades de este tipo que propiamente no le corresponden al gobierno. Entonces, digamos pues que presentarlo en esa forma y decir que la gente, el gobierno, perdón, vive de la gente y ponerlo como una realidad. Porque si nosotros, por ejemplo, en Venezuela y a lo mejor con María Corina, que vienen y se privatizan las empresas petroleras, oye, pero vamos a caer en el mismo problema, porque ¿quién va a recibir el chorro petrolero? Bueno, lo va a recibir el gobierno. Entonces, el gobierno con tanto dinero, pues eventualmente va a ser una fuente de mucha corrupción. Entonces, lo que habría que hacer, ¿verdad? Y esto es algo que a mucha gente no le gusta para nada, es que los impuestos que pagan las industrias petroleras se los devuelves a la gente, no lo recibe el gobierno y luego el gobierno tiene que verse obligado a negociar con la gente para obtener ingresos. Y cuando el gobierno vea que depende de la gente, estaría más interesado que nunca hacer esa gente rica para poder el gobierno a su vez recibir mayor cúmulo de ingresos impositivos. Entonces, o sea, bueno, eso. No, muy interesante esta conversación.
y creo que hay muchas cosas, ¿no? Muchos elementos. Y introdujiste uno, Hugo, que es el tema del mercantilismo, ¿no? No lo hemos definido, o sea, ¿qué es el mercantilismo? Porque, digamos, mercantilismo, hablamos del mercantilismo en la colonia, hablaste, pero también de la mentalidad mercantilista, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es eso, ¿no? Y cómo eso interactúa con la corrupción y en la generación de riqueza. Sí, porque el mercantilismo lo que hace es que hay un vínculo entre un miembro del gobierno y un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Y entonces, bueno, en buena parte, pues, convencen a los miembros del gobierno a adoptar unas medidas que resultan favorables a ellos, pero desfavorable a la gran mayoría de la gente. El tema arancelario, por ejemplo, es un caso muy clásico, ¿no? Pero también hay otros tipos de mercantilismo que no necesariamente está basado en el comercio internacional, porque también puede ser, bueno, los emulentos que le pago a los jueces, por ejemplo, para que tener una justicia hecho a la medida. Y bueno, en general, pues toda la venalidad que existe en las relaciones, donde no está claramente definido la función de uno y del otro. Y bueno, y los Estados Unidos en ese sentido se ha deteriorado bastante. Y yo creo pues que el otro partido, el republicano, pues está muy consciente de eso. Y eso pues puede terminar acabando al país y no ser el país que Mm, tradicionalmente ha sido. Y verdad, Ángel, y Hugo, que eh, si hay unos resultados interesantes nuestros, es precisamente que el daño del mercantilismo es fundamentalmente a las instituciones políticas, no es a las instituciones económicas, es a las instituciones políticas. Y entonces, claro, en la medida que va decayendo el gobierno, en esa medida va a decaer igualmente la economía, porque yo creo creo que bastante clara, que ciertamente es el gobierno el que determina cuáles son las reglas del juego económico. Eso no es algo o sea, si el gobierno no le interesa, eso no va. Así de sencillo. Si le interesa, así sea dictador, como ocurrió en Corea del Sur, esos cambios van. Entonces, el gobierno en ese sentido es sumamente importante. Y bueno, y qué difícil es conseguir gente que esté dispuesta a hacer eso. Qué difícil, porque después de todo lo que hemos sufrido en Venezuela, después de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, ¿cómo es posible que en ese sentido el planteamiento de María Corina sea relativamente pobre? Puede ser una mejoría a lo que había, o mejor dicho, eso era lo que había cuando Pérez Jiménez y los primeros años de la Cuarta República, pero yo no veo otras medidas que se tomen para que de verdad sea el ciudadano el rey del país y no el Estado. En otras palabras, pues, que eso sea tan claro que la Constitución lo empecemos con las dos palabritas "we the people", "we the people". La única es la americana, "we the people". Qué belleza, ¿no? Y entonces, bueno, el gobierno americano de todas, vive de la gente, no tiene ingresos aparte. Y lo mismo ocurre con todas las economías occidentales, todas. Y interesante también lo que decía Hugo de Japón. Japón muy colectivista y ya está en los umbrales del individualismo. ¿Por qué? Porque el cambio institucional influye sobre la cultura. Y cuando la gente vea que con este cambio institucional lidera una vida mucho mejor, ese es el gran, digamos, elemento que hay que utilizar para demostrar los beneficios que tiene este mecanismo y entonces gradualmente se va cambiando la cultura, pues, ¿no? Mira, Ángel, déjame Hugo, aclarar una sí, cosita allí. Sé sí, que, adelante. porque, o sea, estamos siendo como muy flexibles con el término mercantilismo, ¿no? Y hay muchos Sí. términos que en la economía moderna están relacionados, ¿no? La extracción de rentas, rent seeking,
A mí me gusta mucho un término general que utilizó mi profesor Randall Holcomb, capitalismo político, que es bastante general. Está relacionado todo con incluso el capitalismo de Estado, que no es propiamente capitalismo, sino capitalismo de Estado. Pero mercantilismo como tal, bueno, está relacionado con cronismo. Entonces, como tal, era un sistema económico que se basaba básicamente en acumular riquezas, acumulando metales preciosos, oro, plata, favorecer las exportaciones y acumular pues todo ese dinero. Entonces, para centrarme nada más en las ideas, ¿no?, de esto, el tema central con el mercantilismo es que la riqueza está fija. O sea, hay una cierta cantidad de oro en el mundo, una cierta cantidad de plata en el mundo, y entonces la idea es ir a buscarla. Yo tengo que salir de mi casa a buscar la riqueza que existe. Y esa es la tradición, la cultura que tenemos nosotros mercantilista. Cuando digo tenemos una cultura mercantilista, nosotros decimos, bueno, vamos a ir a buscar el oro, vamos a ir a buscar la riqueza que está ahí afuera, ¿no? Y eso se nos quedó grabado en la mente. Ahora, ese pastel no está fijo. El pastel crece, y con la revolución industrial, con las instituciones, con el alcance del mercado y la división del trabajo, haciendo un mercado cada vez de mayor alcance, entonces en lugar de un pastel tienes 2 pasteles, y en lugar de 2 tienes 3, y en lugar de 3 tienes 10, y en lugar de 10 tienes 100. Entonces hay una serie de cosas que ocurren con la tradición mercantilista, ¿no? Algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, si tú tienes un pastel fijo y todo el mundo va a ir a comerse ese pastel, bueno, eso te genera, entre las cosas positivas es, bueno, vamos a compartir, pues, ¿no? Tenemos que compartir. Tenemos que, cualquier pedacito que tú tengas hay que compartirlo con el otro. Pero entre las cosas malas está también, pues, que todo el talento se focaliza a agarrar la mayor parte de ese pastel que está allí. Y entonces muchos de ellos agarran parte de ese pastel y lo redistribuyen en la economía y son héroes, porque redistribuyeron un pedacito de pastel que le quitaron a los demás. Entonces parte del mercantilismo es, bueno, agarrar la mayor parte del pastel fijo y que nadie te quite tu pedacito de cielo, ¿no? Tú tienes tu pedacito de cielo, tu pastel, que es tu economía, digamos, en Venezuela, y que nadie compita, que no entren productos extranjeros a competir. Entonces, por lo tanto, los mercantilistas siempre van a promover barreras al comercio para proteger la industria nacional. A lo mejor algunos de esas intenciones son legítimas, pero en muchos casos simplemente son intenciones buscando su privilegio personal como empresarios y como emprendedores. Entonces, la razón de eso, el resultado de todo eso, es que le encarece la vida a los ciudadanos y genera una desigualdad que es una desigualdad no productiva, es mala, porque genera envidia. No genera más pasteles, sino que más bien está basada en contactos, en contacto con el gobierno que te permita generar una barrera, y entonces es persistente. Te pongo un ejemplo. El último carro del año Fiat en Venezuela, el modelo más sencillo, cuesta $22,000 en Venezuela hoy en día. El mismo carro en Argentina cuesta $10,000. Wow. O sea, estamos hablando de 220%. Y las ensambladoras en Venezuela no están ensamblando en este momento. O sea que esta tarifa, este arancel, lo pelearon las ensambladoras hace años, hace décadas, cuando estaban ensamblando pero persiste. Y entonces el daño que le hace a la población, el encarecimiento de 120% por encima, ¿no? De $10,000 que cuesta el carro en Argentina a $22,000 que cuesta en Venezuela. Ese encarecimiento lo siguen sufriendo los venezolanos y todos los ciudadanos que estén sufriendo pues un sistema mercantilista basado en altos aranceles, altos impuestos y no competencia, básicamente. Entonces, básicamente es la idea
por supuesto, esa idea de mercantilismo, de la riqueza está fija, de protegemos la industria nacional, que lo que hace en definitiva, a lo mejor las intenciones son buenas, pero en el largo plazo lo que hace es destruir la industria nacional porque no compite y no se hace competitiva, no se hace eficiente. Tenemos, Ok, perdona. perdona, pero muy largo, pero básicamente esas son las ideas detrás de ese sistema mercantilista que preguntabas. Hugo, no sé si quieres agregar algo, pero yo quería introducir algo que no podía dejar Dale, dale, de preguntarlo, dale, porque, dale. bueno, con todo esto de mi ley se ha puesto de moda el término empresario, ¿no? Entonces yo le decía a alguien, mira, eso yo tengo 20 años escuchándolo, o más, tengo 25 años escuchando el término empresario, o sea, mi ley no sé dónde lo sacó, Sí. pero yo se lo escuché a Hugo Faría en el año 2000 más o menos, ¿no? Entonces, creo que el término es muy bueno. Hugo, ¿de dónde lo sacaste? Si es que es original tuyo o no es original tuyo. ¿Y qué es el empresario? Porque creo que tiene mucho que ver con lo que venía hablando Hugo Moisés. Exactamente, o sea, el empresario es aquella persona que a través de mecanismos mercantilistas quiere hacerse rico y que se ofende enormemente cuando uno dice eso. Y conmigo, bueno, las consecuencias han sido, me han desprestigiado, dicen cualquier cantidad de cosas sobre mí, y me han sacado, tú sabes, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, Ahorita, no hace mucho tuve una especie de conversa con Alberto Federico Rabel, porque ellos sí me habían dado un espacio allí, y de repente pareciera que como que no me lo iban a dar, pero entonces me confirmó que sí me lo van a dar el espacio, pero el tema pues es que yo te soy sincero, o sea, es un término como muy peyorativo, ¿no? Muy bravo, y yo en la medida de las posibilidades, pues, por lo menos en público trato de moderarme en eso, ¿no? Porque, bueno, porque en el fondo es persona, es hijo de Dios, todo esto, y hay que querer a la gente, pues, ¿no? Pero ciertamente capta, pues, un poco la diferencia entre ser una persona empresarial que está dispuesta a competir versus un individuo que lo único que quiere es penetrar al gobierno para entonces hacérsele fácil el mecanismo de convertirse en una persona rica. Y eso viene desde la colonia. Fíjense en este detalle, y perdonen, ¿no? Fíjense en este detalle. El primer país europeo que le dio una patada al mercantilismo fue Inglaterra. Y qué casualidad, ahí salió la revolución industrial y progresó muchísimo. Entonces, ahora toma el caso de Francia. En Francia el mercantilismo era pero tan agudo, que generó tanto malestar, que observen que no hay ningún descendiente de rey francés vivo. ¿Qué pasó? Bueno, que a toda la gente de la nobleza la mataron, guillotina, etcétera, etcétera. Pero es que así sería de explotador ese sistema, pues que a diferencia de la revolución inglesa, pues ni remotamente hubo la mortandad que hubo en Francia y el tiempo que le tomó a Francia para enderezarse, porque después de morir Napoleón todavía siguieron los conflictos y no fue como hasta 1860, 70 que más o menos lograron una democracia estable. Pero entonces, bueno, o sea, yo creo que ese es un ejemplo pues bastante interesante, ¿no? De ver la diferencia entre Inglaterra y los Estados Unidos y el mal que hace el mercantilismo. Eso es algo que está además como muy metido en los tuétanos de las personas y yo conozco personas pues que no conocen otra forma de hacer dinero si no es a través de las amistades con el gobierno. Y lo que decía Hugo es que es auténtico. Cuando se implantan las prácticas mercantilistas, quien sufre es el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque es que le encarecen la vida. Entonces, ¿cómo es posible? Pero es que, ¿verdad? Tú pones a ver, ¿cómo es posible que le estemos encareciendo la vida a una persona pobre? ¿Cómo es posible que le estemos disminuyendo las posibilidades de adquisición de productos a una persona de bajos ingresos? ¿Vale? O sea, también ese lado es muy bravo.
Entonces, bueno, entonces en parte eso pues me hace en algunas ocasiones, y le soy sincero, sí, un poco molesto, y entonces estos son unos empresarios, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que tienes que reclamarle a Milei la propiedad del término, ¿no? Bueno, hemos hablado ya 45 minutos, ha sido una conversación extraordinaria. Yo les agradezco mucho a ambos. Quisiera que cada uno de ustedes se despida con algún mensaje o alguna idea que quieran redondear o algún tema que no hayan terminado de cerrar, ¿no? Hugo Moisés. Wow. Déjame, o sea, estábamos hablando de la cultura, las instituciones, el desarrollo. Hay tantas cosas, ¿no? Como venezolano. Y el paper, nosotros hablamos de Latinoamérica y Venezuela. Déjame rescatar lo único que somos los venezolanos y nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y hay un premio Nobel de Economía que define creo que es Kuznets, Simón Kuznets, definió las economías en 4 tipos. Economías desarrolladas, economías en desarrollo, Japón y Argentina. Entonces yo añadiría que la quinta es Venezuela, porque es única en nuestra historia, y la llamaría la Quinta Esmeralda, para los que saben de la Quinta Esmeralda en Venezuela, porque somos amigables, somos buena gente, somos buenas personas, pero lamentablemente el colectivismo y la tradición mercantilista, la cultura hacia, hacia unas instituciones socialistas, antidemocráticas, lamentablemente eso nos causa mucho daño en lo económico, en lo político, en lo social, y en general. En general yo diría que nuestra, no es que nuestra cultura sea antidemocrática, siempre es una cultura democrática, pero sí es una cultura muy mercantilista, en el sentido, déjame hacer dinero conectado con el Estado o conectado con alguien que tenga alguna conexión importante, etcétera, etcétera. En lugar del know-how, ¿no? Yo lo voy a hacer porque voy a crear bienestar. Y lamentablemente hay muchas trancas, ¿no? Muchas dificultades para hacerlo de esa manera. Creo que somos personas extraordinarias como personas, pero las instituciones no están de nuestro lado. Y el día que logremos poner instituciones alineadas con una economía de mercado, vamos a crecer como un milagro económico que no se ha visto nunca, mucho más que los tigres asiáticos. Porque, y no lo digo como venezolano, no lo digo con sesgo, sino lo digo con evidencia empírica, ¿no? Cuando estás muy por debajo de tu estado estacionario, si cambias las políticas que te llevarían a un estado estacionario mayor, las tasas de crecimiento van a ser mucho más grandes. Es decir, tenemos ese potencial para crecer rápidamente adoptando políticas consistentes con ello. Entonces, allí lo dejo, ¿no? Con esa somos únicos y tenemos una única oportunidad para salir adelante. Mira, Ángel, Hugo Joaquín. mira, Ángel, y Hugo Montesino, yo diría, o sea, a mí lo que me gustaría decir es lo siguiente, es que es importante que la educación que reciben los economistas particularmente privilegien más de lo que lo hacemos normalmente al ciudadano de a pie. Veamos al ciudadano venezolano como un pobre, paupérrimo, pasando hambre, ganando en bolívares, como está ahorita, por ejemplo. Entonces, en vista de eso, yo creo que eso debe ser un motor de lucha de la persona para superar esa
inmensa injusticia. Y en consecuencia, bueno, eventualmente algún día tener no solamente una buena economía, sino quizás más importante, una buena democracia. ¿Por qué? Por aquello pues de la gran influencia que ejerce el proceso político sobre las instituciones económicas. Entonces, bueno, ese sería mi pensamiento. A las personas en las universidades y particularmente a los economistas y los que estudian ciencia política, ver si de verdad se compadecen del ciudadano común y como consecuencia de ello, e incluso a lo mejor peligrando su posición, bueno, señalar una serie de planteamientos que hemos hecho aquí bueno, que pisan callos, pero que benefician a la gran mayoría de la gente. Entonces, en el fondo, es como tratar de desarrollar en las personas que estamos educando una mayor conciencia social y vean pues que podemos trabajar en eso. Yo estoy convencido de que yo no voy a ver esa Venezuela, la veré desde el cielo, Dios mediante, espero que sea en el cielo. Pero no, yo sinceramente no creo que la vea, porque es que después de todos los dolores que hemos sufrido, que lo mejor que podamos producir sea María Corina. Oye, vale, pero ¿cómo es esto? O sea, eso que María Corina parece muy buena, muy honesta, ¿no? Pero el planteamiento económico y el grupo que la rodea, pues obviamente creo que no es el que llevaría a la visión de Venezuela que nosotros tenemos. Una Venezuela próspera, una Venezuela democrática, una Venezuela donde haya justicia, donde el sistema judicial sea verdaderamente independiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día que es tan fácil imitar lo exitoso, y hoy en día que como consecuencia de ello es tan fácil crecer, como estaba diciendo Hugo, porque es lo que se llamaba the advantage of backwardness. Mientras más atrás está, es mucho más fácil crecer. ¿Por qué? Porque hay más personas ricas, naciones ricas que te compran tus productos, ¿verdad? Y además hay un universo tecnológico que puedes traer al país. Entonces, el crecer hoy en día es mucho más fácil que el caso de Hong Kong en la década de los 60. Entonces, o sea, Mira, ¿puedo mi decir algo planteamiento es rapidito? a la gente y a la gente que se está formando, que se está educando. Hugo, Sí, claro, Hugo Moisés. no quiero tomar mucho, pero Hugo, lo importante es, Hugo Joaquín, un cambio en la dirección correcta, ¿no? Direccionalmente correcto. Y no tiene que ser perfecto, porque nadie mejor correlacionado con Hugo Faría que Hugo Joaquín Faría. O sea, Venezuela dio a Hugo Joaquín Faría. Pero no tiene que ser direccionalmente ajustado, perdón, no tiene que ser perfecto ajustado a tus políticas, pero un cambio en la dirección correcta le va a dar a Venezuela un giro de 180 grados. Mira China, ellos siguen siendo comunistas y un poquito de una apertura mínima hacia el mercado. Mira cómo han crecido de los 80 para acá. Venezuela, si se abre un poquito a los capitales extranjeros, digamos, para, para, para que más personas de todo el mundo inviertan en Venezuela, para que más personas tengan incentivos de hacer negocios en Venezuela. El potencial, como dice, gracias al backwardness, es inmenso y yo no lo puedo enfatizar lo suficiente, pero tenemos que hacer las cosas correctamente, tenemos que generar esos incentivos para los venezolanos en Venezuela, en el exterior, así como los ciudadanos de otros países, y tenemos que dejar de hacer las cosas mal. Mira, quería mencionar algo, y es que revisando para este podcast, busqué y encontré una carta de bienvenida que le hicieron a Fidel Castro en 1989 en Venezuela. Y la institucionalidad venezolana, los artistas y los intelectuales, científicos, y intelectuales y artistas, todos firmaron y lo trataron de héroe a Fidel Castro.
no podemos continuar abrazando las políticas que ya sabemos que fracasaron tanto en la Unión Soviética como en Cuba, como incluso Venezuela. Entonces, mira, en lo que hagamos un cambio en la dirección correcta, no tiene que ser perfecto, Hugo, pero yo creo que Venezuela va a crecer muchísimo. Bueno, yo no dije que eran perfectas, ¿no? Yo lo que dije era que nos iban a mejorar y ciertamente hay muchos cambios que se van haciendo a lo largo de la travesía. ¿Explico? Entonces, pero debe ser un cambio en donde efectivamente se privilegie a la persona y no al político, no al mercantilista, no al gobierno, es a la gente. Eso es un cambio sumamente importante que yo creo que hay que No, y de acuerdo totalmente contigo, claro, 100%. Bueno, Hugo, Moisés, Hugo Joaquín, muchas gracias por este tiempo y será hasta una próxima Muchas oportunidad. gracias, Un gran Ángel. abrazo. Muchas gracias por ese podcast, de verdad, que me has dado unos buenos minutos de felicidad, a pesar de lo de empresario. Sobre todo, eso es lo que más me gustó a mí. Eso me lo diste a mí. Gracias Saludos. a ti, Ángel. Gracias, Hugo, por esto y por todo, siempre. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.